La persistencia en la oración es un tema que a veces nosotros nos olvidamos o nos relajamos cuando vemos un resultado o cuando no vemos también. Porque las personas cuando ya reciben algo a veces dejan de orar porque ya lo recibieron, pero no piden cosas mayores todavía. O cuando todavía no ven, también dejan de orar porque no son persistentes. Una oración no tendría que cortarse solo hasta ver resultado. Perseverar en la súplica, en la oración, y hasta que veamos resultado, entonces ahí soltar la oración porque ya fue contestada. Muchas veces oramos 2 o 3 veces por algo y dejamos de hacerlo porque no vemos el resultado, porque no vemos una respuesta inmediata, y muchos se rinden, ya no claman, ya no oran, ya no lo hacen con la mayor fuerza, con la mayor inclemencia, sino que su vida va menguando porque no están viendo un resultado. Pero el Señor no dice que oremos solo para ver resultados, sino que tenemos que hacerlo. Sea nuestro diario vivir, nuestro culto racional, la oración, porque la oración nos va a comunicar con el cielo, nos comunica a ambientes, nos comunica a seres espirituales, nos comunica algo en que nosotros con la materia no lo podemos visualizar. Y ahí aplica Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Orad sin cesar. Pero a veces, cuando no oramos, no podemos entender el plan y el propósito. Por eso es que siempre es importante orar, clamar, interceder, orar sin cesar, dice la palabra. Eso significa que nosotros tenemos que clamar, tenemos que pedirle al Señor, tenemos que interceder con Él, y que es la manera en que el Señor nos fortalece. No dejar de orar por algo. Si hay una petición por una familia, una petición por una hija, por un hijo, por algo físico, material o espiritual, no dejar de no hacerlo solo hasta ver resultado. Ahí aplica la fe y la obra. Cuando ya es la obra, ya no es fe. Entonces, qué importante es saber en que siempre tenemos que estar en una súplica, en un clamor perseverante, estar clamando, estar intercediendo. En Lucas capítulo 18, verso 1, nos habla la historia de la viuda y el juez injusto. Una historia en que todos lo sabemos de memoria, pero en la práctica, ahí donde está el problema. Porque sabemos que la viuda y el juez injusto, ella iba ante un juez, pero era un juez canalla, un juez injusto, un juez que no entendía, un juez que estaba haciendo lo incorrecto. Entonces esta viuda cada mañana se acercaba ante el juez para que le hiciera justicia, y el juez no la agarraba, no le daba la ayuda el cual ella necesitaba. Entonces esta historia nos ayuda mucho a entender, porque muchas veces nosotros dejamos de insistir cuando ya algo se cierra. Cuando hay una puerta que se cierra, dejamos de orar y pensamos, bueno, es la voluntad de Dios. Pero a veces no es la voluntad de Dios, sino son situaciones el cual nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, a orar, a clamar, a buscar de Dios, pero a la vez también siempre van a haber jueces injustos. Los jueces injustos tienen que llevarse al juez justo. ¿Cómo se lleva un juez injusto ante la presencia de Dios? Cuando nosotros perseveramos, cuando oramos, cuando insistimos, cuando nosotros no dejamos de hacer las cosas, oramos, clamamos, insistimos, y ahí es donde nosotros podemos ver resultados.
Ahora también en qué nombre pedimos. Eso también es importante irlo aprendiendo, porque a veces se pide mal o se piden en nombres que no corresponden. El texto claro es Juan 14, 13 y 14. Dice: y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidieres en mi nombre, yo lo haré. Este es un texto clave porque nos ayuda mucho a entender que nosotros tenemos que pedir por Jesucristo. Intercedemos al Padre, pero por Jesucristo. ¿Por qué por Jesucristo? Porque Él es el mediador, Él es abogado, Él es el intercediario o intercesor, el que intercede por nosotros. Pero muchas veces nosotros no oramos en el nombre de Jesús. Es porque quizás hay una mala manera y oramos directamente al Padre. Mire qué importante esto. Porque la Escritura claramente en este texto dice: todo lo que pidieres al Padre, pero en el nombre de Jesús. ¿Cómo entonces podemos orar? Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Ahí está bien. Pero cuando yo digo: Padre, yo te pido, Padre, ayúdame en esto, creo que ahí está el problema, que no estamos entendiendo el texto que hoy estamos dando a conocer. Y esto es muy importante porque a veces nosotros oramos mal. ¿Por qué no recibimos? Porque oramos mal. Y a veces Dios obra por misericordia. Dios solamente opera o obra solo por su misericordia, donde Él nos concede peticiones, quizás por la ignorancia, quizás porque no entendemos todavía la manera de pedir, o quizás no sabemos en el nombre que tenemos que realizar la petición, y Dios nos concede. Y ahí donde quizás nosotros nos relajamos y seguimos pidiendo al Padre: Padre, dame esto, Padre, ayúdame, Padre. Hay que hacerlo así: Padre, en el nombre de Jesucristo. Esa es la manera de orar bien. No vaya directamente al Padre, porque tiene que pasar por Jesús. Tiene que pasar por el intermediario. Tiene que pasar por el abogado. Entonces, esa es la manera correcta de que nosotros podemos hacer una hermosa oración, pero no se pide directamente al Padre. ¿Por qué? Porque nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie puede ir directamente a pedir algo al Padre, pero como nos han enseñado mal, oramos directamente al Padre. No sé si está entendiendo. El orar directamente al Padre no es bueno. ¿En qué sentido? En que Jesús lo dijo: todo lo que pidieres al Padre, ahí está la base, en mi nombre. Pero cuando yo digo: Padre, sáname, quizás lo hacemos por la ignorancia, por no saber un poco el término de orar bien, y oramos: Padre, ayúdame. Estamos haciendo algo quizás no en el orden, porque ya el texto claramente aquí dice Juan 14, 13, todo, nos dice algunas cosas: todo lo que pidieres al Padre, pero en mi nombre, dijo Jesús, lo haré, para que el Padre sea glorificado por Cristo, por el Hijo. Si a algo pidieres en mi nombre, Jesús, yo lo haré. ¿Se fija qué importante esto? Porque siempre vemos personas que van directamente al Padre a orar. Y vuelvo al punto, quizás ya se acostumbraron a eso, o no nos enseñaron, no le enseñaron la manera de orar, y siempre vamos directamente al Padre. Al Padre se va en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te alabo por Cristo Jesús. Padre, te honro. Cuando uno va a honrar, que es diferente, pero cuando pida, es diferente, porque puedo decir: Padre, yo te adoro, está bien. Padre, te doy a ti toda la gloria, eso está bien. Padre, tú eres digno de recibir la gloria, eso está bien. Pero cuando se trata de pedir algo, se dice: Padre, en el nombre de Jesús. Uno no va: Padre, te pido esto. No sé si entienden bien la idea, la profundidad que hoy estamos dando a conocer a través de la palabra, porque quizá a veces nosotros lo hacemos, vuelvo al punto, porque no nos enseñaron bien estos textos, o no nos dijeron la manera correcta de orar,
Y nos hemos acostumbrado tanto en que siempre estamos pidiendo al Padre directamente. Y quizás por eso a veces no vemos resultados. Aunque a veces, como decía anteriormente, su misericordia nos hace recibir algo. Jesús es el abogado. Jesús es el intercesor. Jesús es el camino. Entonces Jesús es todo. ¿Por qué Jesús es importante? Porque Él es el mediador. Él fue el que murió por nosotros. Y como Él murió por la humanidad, se va por Jesús. Esto es lo mismo cuando usted, yo no sé si alguna vez usted iba a una corte, pero usted en una corte no puede directamente hablar al juez a menos que pase por un abogado o el abogado o el juez le dé la palabra. Pero usted no puede ir directamente en un juicio y decir, abogado, o sea, al juez, yo intervengo, yo esto no lo hice, juez, yo apelo a esto. No puede usted hacerlo. Tiene que hacerlo un intermediario de usted. ¿Quién es ese intermediario? El abogado. Y él aboga por usted ante el juez, a menos que el juez diga algo que usted pueda responder. Pero jamás, por lo general, siempre el juez se dirige al abogado. Qué importante esto. Esto es lo mismo que en la oración. Muchas veces nosotros vamos en una oración directamente al juez y nos olvidamos de pasar por el abogado. Nos olvidamos que tenemos que nuestra petición, antes que llegue el juez, tiene que pasar por el abogado, porque el abogado es el que aboga por nosotros ante el juez, no nosotros. Pero nosotros a veces hacemos la función de abogado y vamos directamente ante el juez sin nosotros ser abogado. No sé si entiende, hablo en términos espirituales. Por eso que nosotros tenemos que ir hacia el juez por Cristo. Vamos al Padre por Jesucristo, porque Él es abogado, Él es intercesor, Él es camino, Él es todo. Lo mismo también lo hace el Espíritu Santo. Por eso que Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya, pero dejaré con ustedes el Consolador, que es el Paracleto. ¿Y qué es el Paracleto? Es el abogado y el que intercede. Mire qué interesante también la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es un abogado, también es un intercesor. Y la Escritura dice que el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Ahí está intercediendo por nosotros. Es intercesor. Y si es Paracleto, es un abogado. Él también ocupa la función de Cristo. Por eso que cuando Jesús dijo, me es necesario que yo me vaya, aunque él siempre está, pero Él dijo, me es necesario que yo me vaya y dejaré con ustedes al Consolador. No puede venir alguien menos que Jesús. Tiene que venir alguien igual a Jesús. No podía venir un arcángel, un ángel, un Miguel o Gabriel. No podía venir un serafín, un querube, un arcángel, un ángel. No podía venir a ellos a la tierra porque no son iguales a Jesús. Pero el Espíritu Santo es igual a Jesús porque es parte de la Trinidad o la Triunidad. Entonces, como los tres son uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres son uno, por eso tenía que venir el Espíritu Santo. No puede venir un serafín, aunque son los más altos en jerarquía angelical, menos un querube, menos un arcángel y menos un ángel. Mire qué importante estos orden de diseño, porque nos ayuda mucho a entender más la profundidad de la importancia de la oración. Padre, dijo Jesús, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces aquí podemos ver que Jesús clamaba al Padre. Siempre se comunicaba con el Padre. Por eso que nosotros, para poder llegar al Padre, tenemos que pasar por Jesús. Nadie va al Padre si no es por mí, lo dijo Jesús. Entonces, si Jesús dijo, nadie va al Padre si no es por mí, es que tenemos que esto aplicarlo en la oración. En la oración nosotros tenemos que clamar, tenemos que pedir, tenemos que interceder, tenemos que hablar, pero tenemos que hacerlo en el orden correcto. Sé que al comienzo, porque cuando a veces las personas se acostumbran a siempre, Padre, te pido, Padre, te pido esto, Padre, sana a mi hija, Padre, sana a mi esposo, Padre, sana en la memoria ya se le hizo.
ya usted lo tiene como en la memoria, pero eso se tiene que revertir. Solo una palabra puede revocar otra palabra para hacerlo correctamente. No tengo plata ni oro, es lo que habla aquí en este pasaje de Pedro. Qué importante es saber la área en que nosotros tenemos que orar. Y termino, a través de esto siempre nosotros podemos orar e interceder con las diferentes acciones de los niveles de la oración. Hemos visto hoy cuán importante es orar. La oración, el clamor, el gemir, la intercesión y las apelaciones. Son cinco cosas muy importantes en la oración. Por eso que en cada oración tú puedes colocar estas 5 áreas. Y muchos comienzan con una oración normal, después empiezan con un clamor, elevar a la voz, luego empiezan con un gemir, lloran, se quebrantan, luego empiezan a orar por los demás, interceder, y luego entran en una corte espiritual de una apelación, llevando todo a una corte espiritual hacia el Señor. Qué bueno es saber de que todo esto nos ayuda mucho a entender el plano espiritual y nos ayuda mucho a saber que necesitamos cada día aprender a orar bien. El orar bien nos va a ayudar a crecer, y el cómo pedir también nos va a ayudar mucho, porque también el pedir nosotros tenemos que hacerlo correctamente. Cada día el Señor, por eso que es importante en que cada una de las clases que se dan nos ayuda para hacerlo mejor. Nos ayuda para nosotros clamar, orar e interceder, pero a la vez también hacerlo lo correcto. Eso nos ayuda mucho entonces a que cada día más nos aferremos al Señor, al poder de su fuerza. Creo que lo que hoy hemos hablado a través de esta oración o de esta enseñanza de la persistencia en la oración nos ayuda mucho a entender cuán importante es poder aferrarnos cada día con el Señor. ¿Por qué? Porque su misericordia siempre nos guía. Su misericordia siempre nos fortalece, y cuando oramos, Dios se mueve en su gracia y en su misericordia. A medida que más nos unamos en un clamor, tenemos que hacer en que Él sea glorificado. Para que Cristo pueda ser glorificado, nosotros tenemos que morir. Es lo primero. Para que Él pueda ser glorificado, yo tengo que morir a lo que soy, a lo que he aprendido. Tengo que morir a todas las cosas, en lo que queremos, lo que avanzamos, lo que aprendemos, porque eso es parte del conocimiento. Pero Él no comparte su gloria ni con mi conocimiento, ni con mi revelación, no comparte su gloria. Él es celoso, Él es fuerte. Entonces, qué importante, nos ayuda mucho a entender cuán bueno es saber orar. Ya hoy vimos cómo orar, en qué nombre orar y cómo hacerlo para llegar al Padre, pero por Cristo. Ese es el tema de hoy, y creemos que a través de la oración el Señor nos va a fortalecer, nos va a ayudar y vamos a poder ser sanos cada día. ¿Qué hay que hacer en la oración? Persistencia, perseverancia. No dejes de orar hasta que veas resultado. Persistencia o perseverancia en la oración.